Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Olivia. Gracias Bueno, por el antes que espacio. nada, porque está muy bien tener humor y después pasar a la cosa seria, háblanos sobre el título y por qué lo eligieron para este informe. Bueno, el título lo elegimos porque efectivamente queríamos que el informe llegara a un público mucho más amplio y creíamos que este título, haciendo referencia pues a uno de las anécdotas emblemáticas, digamos, de este sexenio, pues podía enganchar, por así decirlo, un poquito a otro tipo de público, al que normalmente es el que llegamos, un público más académico, más periodístico, de investigación de profundidad, ¿no? Y por eso el título, pero, digamos, el carácter jocoso del ¿Cuál es el título... título y cuál es, digamos, la anécdota a la que se refiere? La anécdota que se refiere es a este evento donde el presidente Enrique Peña Nieto, en un vuelo a punto de llegar a algún lugar, dice, ya estamos a punto de llegar, ¿no? Estamos como a un minuto, dice, no menos como 5, ¿no? Y pues a eso hace referencia, ¿no? Esa anécdota del título. Y para ir, digamos, ya al detalle, al contenido, digamos, de este informe, ustedes analizaron, digamos, 4 áreas en las que pues, la conclusión es que hubo un fracaso. Háblame sobre estas. La primera, por ejemplo. La primera tiene que ver con la corrupción, ¿no? Que, digamos, fue uno de los elementos emblemáticos que marcó esta administración, marcada por escándalos de corrupción, pero también marcada por una serie de supuestos logros en el ámbito normativo institucional. Recordaremos toda la discusión alrededor de la creación de un sistema nacional anticorrupción, pero que se queda únicamente, digamos, en meras palabras en el papel, que no llegan nunca a aterrizarse, un sistema que al día de hoy aún está trunco, ¿no? Y pues que, digamos, hacen este contraste entre, digamos, discursos rimbombantes, barrocos sobre este tipo de temas, pero que están vacíos, son un cascarón vacío. Nosotros lo que establecemos es que básicamente es una política de simulación, ¿no? Y pues este tema de la corrupción en gran medida fue uno de los grandes temas que yo creo que provocó esta caída tan estrepitosa del PRI y la salida del PRI del poder, ¿no? Claro. Entonces, digamos, el final del sexenio con un índice de aprobación muy bajo para el presidente Peña Nieto. Es correcto, digamos, de los índices más bajos, ¿no? El último porcentaje, 23%, creo, de aceptación por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Y la segunda de las áreas es otro de los grandes temas, de las grandes preocupaciones de la población hoy en día en México, que es el tema de seguridad, justicia, violencia, ¿no? Donde durante la presentación decíamos, si guardáramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas de la violencia en este país, de las víctimas de homicidio doloso, tendríamos que permanecer 168 días en silencio. 168 días en silencio. Exacto, ¿no? O sea, este dato lo que revela es la magnitud del problema de la violencia asociada a la macrocriminalidad, donde las líneas entre el crimen organizado y la colaboración del gobierno son cada vez más endebles, ¿no? Y ese es, digamos, el dedo en la llaga que pretende poner el informe, ¿no? Un tercer aspecto que aborda el informe es la enorme desigualdad, la justicia, la inexistencia de justicia tributaria, fiscal en este país. A ver, para decirlo muy corto, el 80% de los recursos de este país, de la riqueza de este país, está en manos del 10% de las personas que lo habitan, ¿no? Y no hubo mejoras. No hubo mejoras, ¿no? Sumado a eso, digamos, bajos índices de recaudación, pero más lo importante, el aumento en gastos superfluos. El aumento en gastos superfluos, en gastos innecesarios, 26,000 millones en publicidad oficial, que si uno lo compara con lo que se gasta en otras áreas en teoría prioritarias, por ejemplo, el tema de desapariciones, ¿no? Que acabamos de ver las declaraciones del próximo subsecretario, ¿no? Alejandro Encinas, o sea, no hay ningún punto de comparación, o sea, lo que se gasta en tema de desaparecidos, por ejemplo, no llega ni a los 200 millones de pesos en este país, ¿no? Y todo esto tiene, digamos esta desigualdad, esta violencia y esta impunidad por la corrupción, pues tiene, finalmente decanta en una profunda desigualdad y exclusión social, ¿no? Hoy más que nunca vemos
casos de exclusión de comunidades indígenas, de comunidades que están defendiendo su tierra y su territorio frente a proyectos extractivistas de grandes magnitudes. Y más allá del balance, digamos, sobre lo que es este sexenio, yo creo que lo más importante destacar es que son temas que se quedan en una agenda a futuro. O sea, todos los temas que aborda este informe, de una u otra forma, han estado en la mesa de discusión de lo que serán, digamos, algunos de los principales áreas de trabajo del próximo gobierno. Sí, son los retos, ¿no? O sea, son los problemas que deja este gobierno y los retos que enfrenta el siguiente. Exactamente, ¿no? Digamos, en recientes días hemos escuchado debates acerca, por ejemplo, sobre el tema de las consultas, los proyectos en el Istmo, el Tren Maya, hemos escuchado la estrategia de seguridad, la Guardia Nacional. Todos esos son temas, ¿no? Que se profundizaron, son problemas que se profundizaron durante el sexenio anterior, que tampoco son nuevos, vienen desde el sexenio de Calderón, pero que el nuevo gobierno tiene que empezar a dar resultados concretos, claros, o cambios importantes, claros, en el mediano plazo, porque si no va a empezar a acumular sus propios desaparecidos, sus propios homicidios, va a empezar a acumular sus propios casos de violaciones a comunidades en la defensa de su tierra y territorio, ¿no? Más lo que está heredando ya de la administración anterior. De acuerdo. ¿No? Es un informe muy duro. Sí. Este que se presenta hoy de fin de sexenio, de balance de fin de sexenio. ¿Algo bueno, algo positivo que haya ocurrido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Mira, lamentablemente, como tal, algo bueno del gobierno como tal, no. O que haya pasado durante el sexenio, porque creo que ustedes destacaban el Sistema Nacional Anticorrupción. Nuestra conclusión es que lo bueno es que se evidenció que hay una sociedad civil con su pluralidad y su diversidad, ¿no? Pero se evidenció que hay una sociedad civil que es capaz de asumir el rol de oposición en este país, porque es básicamente lo que sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La oposición a través de los partidos políticos no existió. Quien jugó ese rol de oposición fue la sociedad civil, y creo que eso es lo rescatable. Algunas de las cosas rescatables, justo, digamos, al menos en términos de marcos normativos, Sistema Nacional Anticorrupción, leyes sobre derechos humanos como en materia de desaparición forzada, en materia de tortura, son logros de la sociedad civil. Que empujó la sociedad civil. Exactamente. ¿No? Y que aparte todavía no culminan, ¿no? Procesos que todavía están en marcha. Así es, digamos, tenemos, por ejemplo, todo el tema acerca de la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo. Fiscalía que sirva. La Fiscalía que sirva, que es una iniciativa impulsada desde sociedad civil. Que es fundamental. Y que en este momento está en riesgo. Claro. ¿No? Pues ahí está, por favor, nada más para terminar, dinos, o dile a la gente que nos está viendo, ¿dónde puede meterse para revisar puntualmente este informe de balance? Ya está disponible en línea, www.fundar.org.mx, ahí ya lo pueden consultar, lo pueden descargar, o ahí mismo pueden buscar nuestros datos de contacto, hay algunos ejemplares en versión física disponibles. Muy bien, te agradezco que hayas estado aquí para hablar de ese tema. Muchas gracias, Olivia.